Hola, buenas noches a todos. Ya vamos a comenzar. Bienvenidos a este ciclo de conferencias CLAGIR del 2025, rumbo al AMLAR 2026 en Punta Cana. Ahora la conferencia está a cargo del Comité de Rehabilitación Oncológica y vamos a escuchar a la doctora Carolina Méndez con el tema de terapias de expresión creativa en cáncer, ¿no? Es un tema muy bonito, bastante dinámico, fuera de lo común. La doctora Carolina Méndez es médico especialista en rehabilitación, tiene una alta especialidad en rehabilitación infantil, tiene participación activa en asociaciones de cáncer y de enfermedad de Pompe, además que es la fundadora de la Asociación Iberoamericana de Rehabilitación en Cáncer, ACIREC, y es vicepresidenta actual del COMEFIR. Bienvenida, doctora Carolina Méndez, bienvenidos todos. Estamos ya listos para su ponencia. Muchísimas gracias, doctora Gema. Espero que todos estén muy bien. Como dice la doctora Gema, este es un tema muy bonito. No sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando nosotras hicimos esta charla fue porque decíamos, bueno, luego sugerimos que se hagan cosas de este tipo, pero la realidad es que no hablamos de la evidencia científica que tiene. Bueno, al menos nosotras antes de hacerlo no lo sabíamos con certeza y hoy les voy a contar qué encontramos, qué evidencia científica existe sobre qué cosas y por qué con más certeza tenemos que recomendar y qué cosas, ¿va? Entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisas, Gema, si se ve todo bien. Voy a poner dele aquí, mira. Estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, como les comentaba, esta es una charla que hicimos la doctora Gemma y yo juntas. Justamente, a mí me gusta luego que tengamos como alguna mini reflexión antes, a veces después también. De hecho, al final de esta sí tenemos una pequeña, pero hablando específicamente de este tema, ¿no? Y hablando de rehabilitación oncológica, yo me he dado cuenta que casi todos los que nos gusta, los que vamos estudiando más de estos temas, es porque tuvimos a alguien que tuvo cáncer o tiene cáncer y que como que nos metió a hacernos las preguntas, oye, yo en rehabilitación, ¿qué puedo hacer por esta persona? Muchas veces sucede, es algo de lo más común. Recuerden que además el cáncer cada vez es más común. Entonces me gustaría que cuando vayamos viendo los diferentes tipos de terapias de expresión creativa que existen, piensen en esa persona, o sea, como para que ustedes vayan pensando, oye, si ya sea que ya haya fallecido o que siga vivo, que piensen, o le hubiera gustado o le gustaría hacer esto, en qué creo yo que le puedo ayudar para que ya vayan haciendo este ejercicio, porque seguro les ha pasado como en cualquier cosa de medicina que la neta no es lo mismo cuando ya vemos al paciente y lo vemos y hacemos en el paciente que cuando lo vemos en el libro, nada más como que no se quede ese aprendizaje. Entonces, por favor, háganme ese favor, piensen en esa persona o en esas personas y vayan pensando cada tema, o esto le gustó, le hubiera gustado o le gustaría, o la verdad no, esto no le hubiera ayudado, etcétera. O no se hubiera animado a hacerlo, ¿no? ¿Y por qué este tema es tan importante en rehabilitación en general? Bueno, el cáncer nos da un escenario muy complejo, con secuelas orgánicas, estéticas, funcionales y cognitivas, tanto por el propio cáncer como con las intervenciones. Estas consecuencias las vamos a ver no solo en el estado de salud, sino en el entorno social y familiar. Esto va a representar una situación amenazante que va cambiando y que es persistente, lo que en la persona va a dar reacciones de estrés. Esto implica que se busquen estrategias de afrontamiento, de adaptación constantes, a veces buenas, a veces no tan buenas, ¿no? Justamente por esta parte es que muchas personas con cáncer buscan las curas mágicas, ¿no? Lo típico. Entonces, estas personas tienen interés por mejorar su calidad de vida o su supervivencia en general, pero aquí las afectaciones psicológicas, físicas y sociolaborales van a formar parte y van a ser lo que obstaculiza esto. Entonces, parte de nuestra rehabilitación tiene que ir incluyendo no siempre solo el ejercicio, ¿no? Que digamos, ya con el ejercicio como el pilar que es de la rehabilitación oncológica, la realidad es que ya mejoran muchas cosas, pero mucho mejor si vamos agregando más cosas importantes, ¿va?
Les cuento también, paréntesis, esta charla tiene bastante texto. Los que han visto alguna otra charla que yo hago, normalmente no me gusta poner tanto texto, pero esta sí, y les voy a decir por qué. Si alguien de ustedes eh, quiere estos slides, me los pueden pedir y se los mando. Dejé mucho el texto precisamente pensando en que son temas de los que luego no es como que buscamos un artículo y necesariamente los buscamos tanto, pero para que si ustedes luego quieren regresar a esto, digan, mira, venía en tal artículo y decía esto en resumen, ¿va? Entonces ya, cierro paréntesis. ¿Qué pérdidas tiene el paciente con cáncer? Muchísimas. Está la pérdida de identidad, donde la persona deja de sentirse y valorarse como lo hacía antes de estar enfermo. Está la pérdida del control, porque las acciones y decisiones que toma ya no repercuten en el control del curso de su enfermedad. Puede haber pérdida de relaciones porque puede ser real o subjetiva, ya sea porque se aísla la persona, no quiere salir por su enfermedad, o el aislamiento emocional, el sentido de no pertenecer y sentirse solo en el sufrimiento. Esto también. La pérdida de experiencias sexuales, en parte por el temor de no resultar atractivos como antes, por mostrar sus cicatrices, sus cirugías o problemas en la piel, ¿no? Por ejemplo, por la radioterapia. Pérdida de la imagen de sí mismo, que está relacionada tanto por el cese de funciones como con la retroalimentación de personas que son emocionalmente significativas y que van hablando del estado general y que pues, puede ir cambiando. Existe también la pérdida del estilo de vida, que pues es el cambio en las rutinas, ¿no? A lo mejor antes esta persona iba a trabajar, regresaba, iba al gimnasio, etcétera, y de repente tengo que ir al hospital, tengo que ir a tal cita, ya no puedo salir por el café con mis amigas como antes, o no tan seguido, o ya no tengo tanto tiempo con mi pareja, mis hijos, etcétera. Otra pérdida importante es la capacidad de procreación. Este es un cuestionamiento de ideas o prioridades, sobre todo pues en las personas sexualmente activas, como la reestructuración de cogniciones y emociones en cuanto a los proyectos que se tienen en pareja, y la pérdida del proyecto de vida, ya que pues es una enfermedad que genera una ruptura explícita o implícitamente de lo que ya se había formulado y que pues claramente dependerá muchísimo de cada caso qué tanto. Además, tenemos síntomas importantes. Hablando de los más importantes y de los que tenemos más estadísticas, pues bueno, siempre, independientemente del artículo, viene la fatiga como el número uno. Por ejemplo, en este venía en el 49%, depresión o ansiedad en el primer año hasta el 50%, estrés 77% y dolor hasta el 53%. Pues en realidad son bastantes personas. Normalmente, por ejemplo, en las estadísticas de fatiga hay artículos que me lo mencionan un poquito más arriba, pero bueno, en este venía así. Siempre tengan en cuenta que la fatiga es el síntoma número uno tanto del cáncer como de su tratamiento. Entonces, es algo que normalmente no preguntamos. ¿Qué tan cansado se siente del 1 al 10, por decirlo una escala numérica? Pero que sí tenemos que hacer parte de nuestras preguntas siempre en cáncer. Ahora, ¿qué dimensiones se afectan en el cáncer? La espiritual, la emocional, la social, la física, la familiar, la psicológica y la económica, que a veces no hablamos de esto, pero es muy importante, no sé, en nuestra práctica privada, si llega a estos pacientes y, ok, ¿cómo le vamos a hacer para que siga lo mejor posible el tratamiento y no lo abandone? Pues vamos a ir buscando formas, ¿verdad? La salud emocional del paciente va a repercutir en la capacidad de afrontamiento, la adherencia a los tratamientos, y esto va ya sea a ayudar o a limitar la recuperación. Todas estas dimensiones van a poner en marcha reacciones afectivo-cognitivo-conductuales y el proceso del duelo. Ahora, y aquí entra el por qué sí tenemos que saber qué onda con las terapias artísticas y creativas. Ya vimos que existen muchos problemas, tanto psicosociales como físicos. Y las terapias artísticas tienen, bueno, de entrada, Sí, recordemos mi que hay un amor. aumento en la incidencia y supervivencia de las personas con cáncer gracias a los nuevos tratamientos que existen. ¿Mande? Entonces, hay un esfuerzo que tenemos que hacer extra por mejorar y garantizar la calidad de vida. También el terapeuta va a establecer una relación y un espacio
para que el paciente tenga un lenguaje artístico, para facilitar su expresión, comunicación, reflexión, autoconocimiento, afrontamiento y desarrollo personal. Esto, ¿en qué contexto? Ustedes seguramente se han topado con personas que no hablan mucho o, por ejemplo, no, el típico, voy a poner un caso hipotético, el típico paciente de unos 60 años, hombre que dice que todo bien, pero no le ve la carita de tristeza, ¿no? O que no quiere hablar de sus sentimientos, que no quiere hablar de nada de eso, que no quiere ir al psicólogo. Entonces, es importante que busquemos la forma de expresión también en estos pacientes para que si bien a lo mejor no verbal, todo esto salga o se reflexione o se llegue a algo bueno. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver que vamos a manejar los síntomas vinculados al tratamiento y vamos a facilitar el proceso de reajuste psicológico en las diversas etapas de la enfermedad, como quien dice, como un coadyuvante a todo lo que ya sabemos que sucede. Vamos a encontrar entonces mejoras en la ansiedad, depresión, calidad de vida, afrontamiento, estrés, el estado de ira, estado de ánimo y esto con más evidencia. Otras que no están tan claramente evidenciadas tal cual en los artículos, pues el dolor. Como todo lo que hacemos en Reavi, hace falta que hagamos más investigación, muchísima más investigación de Reavi Onco, pero lo que ya se lleva nos habla de que sí hay mejorías. Entonces, ¿por qué no tomarlo en cuenta en nuestros tratamientos, verdad? Bueno, entonces hoy voy a hablarles un poco más a fondo de la arteterapia, de la música, de la danza movimiento terapia y la escritura. La arteterapia es el uso de materiales plástico-visuales para hacer obras plásticas tipo dibujo, pintura, escultura, estampación, o también unas más modernas como el asemblaje, el collage, fotografía, video, body art y performances, que también ya es como algo más nuevo. Dentro de la musicoterapia, pues se habla de que es un poco más individualizado. De hecho, déjenme decirles que de este tema es del que quizás encontramos un poco más en cuanto a rehabilitación oncológica y en qué sirve más la musicoterapia. Entonces, hay que usarlo, ¿verdad? Eh, ¿Qué tipos de musicoterapia hay? Algunas son más de escuchar música, otras de tocar instrumentos o algunos de forma improvisada o de componer canciones, melodías, etcétera, a forma de expresión. También existe la medicina musical, que es escuchar música pregrabada ofrecida por un profesional médico que sabe sobre las piezas musicales que ya tienen algo de estudios al respecto, que también todavía es una parte en investigación. Ahora, la danza movimiento terapia es más como de que se exprese la persona de forma espontánea, que sea más creativa con el movimiento, para que aparezcan pensamientos, sentimientos que a menudo son difíciles, lo que les menciona, articular con palabras, que busquemos estas otras formas de que salgan esas emociones. Y esto va a promover también el apoyo interpersonal o incluso a veces hasta la convivencia con otras personas que están realizando las actividades. Hablando de la escritura, esta también se puede utilizar para la ansiedad, el estrés, y se ha encontrado que influye en la TEA, en funciones académicas, sociales y cognitivas. Entonces, vamos a ver poquito a fondo cada uno de estos y qué nos dicen los artículos, ¿va? El arte, pues, es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa nuestras visiones de todo, de lo real, de lo que imaginamos, y hay diferentes recursos para que lleguemos al arte. Puede captar aspectos personales, muy personales en la experiencia del cáncer, como vemos, por ejemplo, en esta obra, ¿va? ¿Qué les hace sentir, no? A mí, por ejemplo, lo veo, me hace sentir justo esta ruptura, dolor, ¿ok? El tratamiento, como que está todo centrado ahí, muchas cosas que decir. Entonces, a veces no todo se puede expresar tan fácilmente con palabras o no es para todos, y estas formas pueden ser útiles. Puede además unir a pacientes, familiares, amigos, al equipo sanitario, a la comunidad y va a proveer de modos de expresión no tradicionales para explorar estos temas de la enfermedad de otra forma. Y a veces para que las personas puedan confesar sus experiencias silenciadas
o lo que decíamos, que quizás de otra forma no tienen cómo decir o cómo sacar. A veces, perdón, aquí un paréntesis, a veces muchas personas con cáncer, y me ha pasado mucho con los niños, mm, no se atreven a decir que se sienten mal o que están tristes o que no quieren hacer tal o tal cosa porque como que hay sus papás, en este caso hablando de los niños, pueden tener esta necesidad de que todo esté bien y decir, no, si es que siempre es fuerte, ¿no? Y uno lo ve en la consulta, él siempre es fuerte, él siempre me dice que está bien. Y entonces el niño toma esta validación de decir, sí, yo siempre soy fuerte, yo siempre les voy a decir que sí, cuando también dentro del cáncer es bueno no siempre estar bien, sacar las cosas malas, sentirse mal y expresarlo. Entonces también hay que quitar como que pues sí, estos tabús, todas estas cosas que a veces en familia no se habla y si no se puede hablar o de plano no hay como que una forma, en el caso de los niños, articulada de hacerlo, buscarle salidas. El arte también es muy bueno en este caso. De hecho, les cuento que cuando hicimos estas diapos, realmente no encontramos nada de Oncopedia, pero bueno, ahí hay otros artículos importantes que luego podemos hacer, ¿verdad? Ahora hablemos un poco de la musicoterapia. Esta es la utilización de la música, de los elementos musicales, ya sea en paciente, ya sea en grupo, que va a promover, facilitar la comunicación, interacción, aprendizaje, movilidad, expresión, organización y otros objetivos terapéuticos, dependiendo del grupo de la persona que se va a tratar, en base a sus necesidades físicas, emocionales, sociales y cognitivas. Ahora, las formas de implementación que ya platicábamos un poco pero viendo otra clasificación, es la pasiva, donde la persona escucha y la música tal cual llega a ella y puede actuar de forma, bueno, aquí subliminal, ¿va? Pero más bien de forma no tan consciente o quizás a veces sí conscientemente, pero muchas veces, por eso les comentaba que hay canciones incluso que ella es como que, a ver, esta es para tal mensaje o para tal objetivo, este es para tal. O incluso seguramente ustedes han visto, no sé, luego hablando de meditación, etcétera, las ondas binaurales y todo esto, que se habla de que con ciertos hertz en nuestro cerebro, poniéndolo bajo un electroencefalograma, se pueden ver ciertos cambios en las ondas de nuestro cerebro y nuestra actividad eléctrica en general, y que entonces así ellos dicen, ah, ok, estos hertz sirven para esta parte del cerebro que es de relajarse, etcétera. Está también la musicoterapia activa, que va a permitir al paciente hacer sonidos, componer canciones o melodías, hacer movimientos o baile, cantar, susurrar sonidos, o con diferentes instrumentos. Y está la mixta, que va a ver las dos anteriores y puede haber algo más, expresión corporal, baile, voz, movimientos gestuales, etcétera. Está también la musicoterapia receptiva, que es el resultado de la escucha del paciente entrando en ella o recibiendo nada más la música de forma vibroacústica, por ejemplo. No sé, por ejemplo, hablando de una persona, vamos a decir, que tiene cáncer de cabeza y cuello, que se afectó la audición, entonces a lo mejor antes le gustaba mucho escuchar música, ahora entre que todavía está en tratamiento, empezó a ya no escuchar nada, podemos hacer uso de la música en la forma de vibraciones más bien, como para cambiar esta percepción que se tenía de la música antes y que la persona la siga disfrutando, aunque de una manera diferente. Y está también la musicoterapia creativa, donde la persona va a crear música con ritmos, intensidades, tonos, puede utilizar voz o no, movimientos corporales también pueden estar o no, y simplemente es como una forma de expresar lo que se siente respecto a ciertos temas. Cabe mencionar, y muy importante, que en todo esto de la musicoterapia se habla de que no es necesario que tengan formación previa, por ejemplo, en el uso de instrumentos u otros, sino que, digo, puede ayudar en algunos casos que ya se tenga, pero si no se tiene, se puede ir formando de otras formas, ¿no? Quizás más, mm, obviamente con un objetivo muy diferente, pero más libres, porque lo que queremos es la expresión. También, ahora hablemos ahora de lo que encontramos en este artículo específicamente, que es una revisión sistemática. Se encontró que la musicoterapia
tenía reducción de ansiedad y depresión en pacientes que estaban en quimioterapia. No encontraron mejoría en calidad de vida, pero sí en ansiedad y depresión. También encontraron que la terapia con música, que en un proceso de cirugía disminuye la ansiedad preoperatoria. De hecho, ¿qué creen? A mí se me hizo muy curioso que existen muchos artículos sobre esto, no nada más en cáncer, sino en general en las cirugías. Antes de cirugías, pacientes que les ponen algunos tipos de música y sí se encuentra una disminución significativa de la ansiedad. Hablando del posoperatorio, acá nos hablan de una reducción de la ansiedad y del dolor, así como una mejoría en calidad de sueño. También hablan de que esto va a ayudar a que haya un soporte para afrontar la situación, animándoles a colaborar y comunicarse. Por ejemplo, si llega, no sé, o sea, vamos a poner otro escenario hipotético. Llega una enfermera con un niño que se está esperando a una resección de un osteosarcoma. Está esperando en la sala, en el quirófano, a lo mejor ya en este punto no dejaron entrar ya a sus papás, está solito y la enfermera se acerca y le dice, oye, mira, ¿por qué no escuchas esta canción? Vamos a escucharla juntos o la pone mientras. Obviamente eso de que la enfermera se acercara va a generar también confianza con esta persona. Si el niño se sintió mejor, se sintió con menos ansiedad, se sintió acompañado, a eso se refiere, que también a veces la persona que proporciona la música puede ayudar a que haya una mejor comunicación porque hubo una emoción positiva respecto a lo que se realizó, en este caso, dar la música, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo random. Entonces, ¿cómo funciona? ¿O qué es como que la ciencia detrás de la musicoterapia? Bueno, pues tenemos el sonido, así bien padre, unos ya ustedes, ¿qué tal? ¿Les gusta la cumbia? ¿Les gusta el metal? ¿Les gustan cosas bien diferentes? Entonces, su córtex auditivo va a tener diferentes reacciones a diferente música que escuchen, si les parece bonita o no. Llega al sistema entonces límbico y va a hablarnos este sistema sobre las experiencias emocionales y va a afectar las respuestas metabólicas básicas. Se van a generar endorfinas y esto al final nos da la relajación y el bienestar, ¿ok? Además, se ha encontrado que tiene efectos en el ritmo cerebral, la circulación, la respiración, la digestión y el metabolismo. Se habla de que actúa en sistema nervioso, su acción se traduce en sedante, excitante o enervante, dependiendo de la canción y de la persona, sus diferentes gustos y memorias que se tenga respecto a la diferente música. Se puede relacionar a experiencias sociales placenteras, positivas y gratificantes, igual dependiendo de la canción, disminuye la sensación de aislamiento, incluso esto por el puritito memoria, no sé si ustedes se acuerdan de una canción que escucharon con sus papás cuando eran chiquitos y los hace sentir menos solos, aunque ahí no estén sus papás, ¿no? Por dar un ejemplo. Va a facilitar esto la expresión emocional, ayuda a establecer, mantener y fortalecer la relación profesional-paciente, como el caso hipotético que les decía hace rato, perdón, va a ayudar a la comunicación con la familia. No sé si, bueno, por ejemplo, les ha pasado con niños, ¿no? Ya sea sobrinos, hijos, etcétera, que a veces ustedes pueden ver raro al niño y dicen, yo sé que a este niño le gustan las canciones de Loli Pamplin o le gustan las canciones de Baby Shark, no sé, lo que sea. Y le ponen la canción que les gusta e inmediatamente el niño va a asociarlo eso con una respuesta positiva porque es algo que le gusta y quizás hasta terminan bailando juntos, cantando juntos, lo que sea. Entonces, esto es una parte de hacer una relación diferente de comunicarse no necesariamente a través de palabras, sino con la música. Y va a energizar o calmar el cuerpo y mente, fortalecer la identidad y autoestima y estimular la imaginación y la memoria. Como les comentaba, pues esto es lo que se sabe actualmente de la musicoterapia. Complementario para disminuir el dolor. Esto venía justamente en este artículo que les dejé acá abajo, les dejamos acá abajo, se encontró en que necesitaron menos opiáceos cuando utilizaron la musicoterapia. Entonces, pues eso es bastante importante.
Los opiáceos son todo un tema y todo un problema, pero bueno, hubo también disminución de náuseas y vómito, sobre todo de náuseas, disminución de estreñimiento. Esto nos hablaba que en un otro artículo que hablaba de fibra acústica como cuencos tibetanos sonoros y de la diarrea, hablando de música clásica. Estos, fíjense que sí comentan luego en las conclusiones que no era algo así como que ya súper marcado, pero que todo apuntaba hacia acá y que faltaban más estudios más grandes. También este artículo nos habla de que tras cantar había aumentado las concentraciones de IgA e IgG, entonces que posiblemente igual habría que ver más a fondo si hay beneficios inmunológicos, pero oigan, qué interesante, ¿no? O sea que simplemente cantar aumente nuestro sistema inmunológico, hay que ver si es cierto. Mejora el estado de ánimo y los niveles de cortisol, disminuir el insomnio, la ansiedad y depresión, lo que eventualmente disminuía la fatiga, aumentaba la tolerancia al dolor, menos irritabilidad y elevaba los niveles de melatonina, o sea, como este círculo vicioso, ¿no? Que luego hablamos. Entonces, me va ayudando, duermo mejor, entonces mejora para el siguiente día y así. Ahora, esto de la musicoterapia, que como les comentaba, la verdad es de lo que hay más estudios de todas las terapias de expresión creativa. Entonces, si quieren leer más de esto, les recomiendo muchísimo que empiecen por estos artículos porque es de lo que hay más y de lo que, la verdad, los estudios que hay son con más pacientes, mucho mejores. Ahora hablemos un poco de la escritura. ¿Por qué la escritura? Lo que nos hablan es que mejora el proceso de duelo, da un nuevo sentido a la vida, tanto a los pacientes como a sus familias. Esta frase de bueno, luego lo dicen mucho los psicólogos, lo que no se habla no se sana. Yo diría, a mí no me gusta tanto porque pienso que para mí, ¿verdad? Esto no es algo científico, que más bien lo que no se expresa no se sana. No sé si necesariamente se necesita hablar, pero expresarlo sí es importante, porque ya al expresarlo incluye cierta concientización de lo que estamos sintiendo, de lo que está pasando, y eso ya de por sí ayuda. Pero bueno, esto nos habla también de la escritura que logra resiliencia, generando un vínculo seguro, haciendo apoyo afectivo y contando la historia mediante palabras. La persona puede plasmar miedos, experiencias, sus mejores momentos, mejorar su estado emocional y su calidad de vida. Y lo mejor es que no necesariamente se lo tiene que decir a nadie, simplemente a ti mismo. Y no sé si luego la persona le quiere hacer algo, etcétera, a eso, pues ya es su bronca, ¿no? Pero no es para alguien más. Por ejemplo, en el caso de típico, y ustedes seguro les se han topado con pacientes que neta no quieren ir a psicología, que neta no creen, así como si fuera algo de creer o lo que sea, pero pues son herramientas útiles, ¿va? Aquí les dejo un ejemplo de una sesión de, de unas sesiones de escrituroterapia, por ejemplo. Acá nos habla de, primero, métodos de escritura. Aquí la persona explica las distintas maneras de escribir y se explican básicos como tiempos verbales, narración, escritura creativa, tiempos para escribir. Nos habla de lo que se necesita y 10 minutos. Por si alguna vez que, no sé, sí lo he hecho luego para grupos de apoyo, intentar la escritura terapéutica. Entonces yo la verdad sí me he robado algunos ejercicios de ay, perdón, de este artículo de acá abajo. Te lo recomiendo porque vienen estas tablitas con estos y mucho más. Entonces, por ejemplo, esta que habla de escribiendo la experiencia. El objetivo de esta sesión, que es de 15 minutos, habla de plasmar ideas o pensamientos sobre la sesión. ¿Cómo se hace? Se procede a escribir en otro cuaderno. Por ejemplo, acá se lo quedan ellos, pero no es necesario, sobre cómo se sintieron en esa sesión, cuáles fueron sus expectativas con el taller. Y así, ¿no? O sea, ya van ahí platicando sobre diferentes cosas, pero les recomiendo que lo vean porque la verdad está útil. No sé, quién soy, qué necesito para vivir, qué es lo que quiero ser, cuál es mi sentido de la vida. La verdad, yo les recomiendo, si es que llegan a hacer algo de esto, por ejemplo, o así es como yo lo he manejado en los grupos de apoyo, es que la persona lo escriba para sí misma. Si después de escribirlo quiere compartirlo, chido. Si no, también está bien. El chiste es que lo ponga en palabras y eso ya por sí mismo es una ventaja, ya es verbalizar, ya es plasmarlo y ya es expresión. Se encuentra también que la escritura busca disminuir el estrés. Al instante de ponerlo, pues podemos ordenar
mejor, ¿no? Lo que sucedió, entenderlo mejor. Y en la vida hay un aspecto del cual se tiene conciencia y otros aspectos que no. De hecho, de la mayoría no los tenemos conscientes. Entonces, la escritura nos ayuda a reflexionar para llegar a una conciencia más plena. Al escribir se comparte un relato, se retoma cosas olvidadas, se busca una perspectiva diferente, se profundiza, se aprende de lo que pasó, se reapropia, se transforma y se reconstruye. Así se puede obtener un yo reconstruido y resiliente. Ahora, no sé, seguro se han dado cuenta que es algo que hacen muchos psicólogos, sobre todo en la corriente cognitivo-conductual, dejarte una tarea de que, ok, escribe una carta a tu mamá, ¿no? Típico, problemas de... O escribe una carta a tu yo del pasado o de tu yo en el futuro, cualquier cosa. Entonces, para esto es precisamente para profundizar, para verlo a fondo. Y las palabras, luego de que ustedes, les recomiendo mucho que hagan ese ejercicio, escriban algo para ustedes mismos del pasado. Luego de que lo escriban, aunque sea un parrafito, lo que sea, léanlo y chequen bien las palabras que utilizaron, los tiempos que utilizaron. ¿Fue en el pasado? ¿Fue en el presente? ¿Cómo lo estoy diciendo? Y todo eso también da mucha información de cómo estamos, ¿no? A nosotros mismos. En el caso de los psicólogos, pues a ellos les da información sobre cómo va el duelo, cómo sigue pensando en esto, qué fue lo más importante, qué fue lo que dijo primero, cómo lo dijo, etcétera. Ahora hablemos un poquito de la danza movimiento terapia. ¿Ok? Esta va a emplear la integración dinámica del cuerpo y mente a través de las experiencias de movimiento, la expresión creativa, técnicas de relajación e imaginería. Así venía, yo no conocía esa palabra, para facilitar la comunicación y el trabajo expresivo. Esto va a ayudar a descargar emociones, tensión psicológica, tomar conciencia de fortalezas personales y recursos internos, aumentar conciencia corporal, mejorar autoimagen, aceptar cambios corporales y mejorar el estado de ánimo. Y se encuentra que hay efectos moderados a bajos, no es tanto, pero es algo, en reducción del estrés percibido y la severidad del dolor. Los 5 principios de esto es, uno, que el cuerpo y la mente están en constante interacción recíproca. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Es súper, súper importante la parte emocional de lo que sentimos y de las enfermedades, porque somos un sistema completo, no muchos separados. El movimiento va a reflejar la personalidad, lo que permite que la persona pueda sentir lo que no quiere verbalizar o no puede verbalizar. También mejora la relación del terapeuta y del paciente y esto es importante para que se sienta en confianza o no de hacerlo. El movimiento evidencia procesos no conscientes y el acto de crear un movimiento a través de una improvisación es terapéutico porque genera una nueva experiencia de cómo existir, cómo sentir y cómo estar en el mundo. Por ejemplo, las sesiones suelen ser así. Se hace esto, que ellos lo llaman acomodación. em, Como que se le pone un espacio, cómo te sientes física, emocionalmente, qué expectativas tienes, necesidades, etcétera. Esto para tal cual, así, o sea, fuera de este contexto. ¿Cuántas veces, o sea, cuántas veces esta semana a ustedes les han preguntado, no así como de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sino realmente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué sentiste esta semana? ¿Has estado durmiendo bien? O sea, como bien y a fondo, ¿cómo te sientes? ¿Ok? Algunos a lo mejor muchas veces, otros a lo mejor poquitas, pero definitivamente todos como humanos necesitamos que nos lo pregunten o preguntárnoslo nosotros mismos también para reflexionar y decir, pues ¿sabes qué? Y a veces así pasa, ¿no? Pues sí, como que me siento estresado o he estado pensando mucho en tal cosa, etcétera. Entonces, esto es como que el propósito de esta parte. A ver, siéntete, dime qué onda, qué necesitas hoy, cómo estás y por eso potencia el vínculo terapéutico. Luego ellos hablan de calentamiento, por ejemplo, conciencia corporal, recursos corporales. Yo vi un videito de esto y básicamente hacían estiramientos, así como más tipo yoga, a ver el brazo, el dedo gordo, o sea, como de cada parte del cuerpo. Luego el desarrollo de la sesión a través de una temática concreta, ya que hablando de lo anterior, dicen, ok, vamos a hacer hoy una sesión
como estilo flamenco, por decir. A esta persona le gusta, vamos a poner música de flamenco y a ver qué sale. Luego es la relajación, donde se van a hacer ejercicios de respiración. Y ahí otro paréntesis del que me gusta mucho hablar, también igual, aparte de esto, ¿no? Nunca, por favor, nunca en Rehab y Onco olviden la respiración diafragmática. Por favor, nunca lo olviden. ¿Por qué? Por ejemplo, cáncer de mama. Una de las metástasis más comunes del cáncer de mama es la de pulmón y pleura. Entonces, si mi paciente ya desde que llegó conmigo en la prehabilitación, así bien chido, yo le enseñé respiración diafragmática mientras hace ejercicio, pues ¿qué creen? Acuérdense que la respiración diafragmática es uno de las herramientas que se utilizan mucho en la rehab pulmonar. Entonces ya voy un paso adelante, si es que, espero que no, X paciente, pero le fuera a dar una metástasis. Número 2. La respiración pulmonar, la respiración diafragmática, además tiene muy buena evidencia de ayudar a la relajación y por eso es una herramienta que se utiliza mucho en la meditación, que también tiene buena evidencia en cáncer, por cierto. Y número 3, la respiración diafragmática es lo único que conocemos que ayuda a estimular los troncos profundos de nuestro sistema linfático. Entonces, si, por ejemplo, esta paciente con cáncer de mama, luego le dieron radio, le quitaron un montón de ganglios, hizo linfedema, pues ya, cubrí varias cosas en una, ¿no? En una que no me voy a tardar tanto en hacer y que puedo hacer, por ejemplo, durante el ejercicio y además le va a ayudar a otras cosas. Pero bueno, cierro paréntesis, respiración. Estiramientos, se vuelve a la calma con conciencia corporal, recursos corporales, y luego ellos hablan de la devolución, que es como la integración, valorando, oye, estos movimientos que te hicieron sentir, qué pensaste mientras lo hacía, etcétera, como para mejorar igual esta comunicación y la sensación de bienestar. Está medio random la estructura, digo, la verdad, yo no sé bailar, no sé exactamente si funcionaría esto para todos. Muchos de mis pacientes con cáncer pues no les gusta bailar, pero los terapeutas que hacen esta parte comentan que suele ser algo muy padre y que hacen mucha relación con el paciente. También igual hay un video en YouTube de este tema. Luego se los paso. La evidencia en resumen, o sea, ya hablamos de varias terapias de expresión creativa, como que qué quiero que se lleven y que digan, híjole, estos sí decían los artículos que de plano sí les va a ayudar. Ok, durante la radioterapia, la danza movimiento terapia se encontró con reducción eficaz en estrés, dolor, fatiga y mejora de la imagen corporal. En la quimioterapia se encontró disminución del dolor escuchando música durante la infusión, o sea, de la quimioterapia también, disminución de la ansiedad, depresión y se evita empeoramiento en la calidad de vida. También disminuyeron efectos secundarios del tratamiento, como náuseas, vómitos, pérdida de apetito y estreñimiento, ¿ok? Estos son como de estos artículos, de estas revisiones más bien, lo que sí decía. Otros. Durante la cirugía, la escucha musical reduce ansiedad y posterior reduce la ansiedad y el dolor. Otro. En pacientes que han sido diagnosticados, escuchar música antes de ir a dormir mejora la calidad del sueño. Que ahí, y sí lo dicen en el artículo, sí depende mucho de la música, pero pues que ellos en sus estudios donde pusieron canciones específicamente y todo, sí se vio un cambio. Y otro que mediante la arteterapia aparecen efectos a largo plazo en recursos de afrontamiento y calidad de vida. Entonces, bueno, antes de que vayamos a esta pregunta, bueno, ya con esto, entonces ustedes pueden decir, vale, sí tengo evidencia científica, más de la música y más en quimio y más para disminuir la ansiedad en momentos perioperatorios, ¿verdad? Eh, de la radio, más como hablando de la danza musicoterapia. Entonces, ¿qué es lo mejor para mi Hola, paciente? Si bien ¿cómo estás? ustedes, Bien. ya ¿Cómo dependiendo del estás? paciente, ay, pueden apagar su micrófono, jeje, gracias. Si bien ustedes pueden con esto ya tener una herramienta extra para decir, ok, si hay artículos que me hablan de esto, y si bien, y quiero reiterar eso muchísimo, si bien en Rehabit todavía nos falta mucha investigación de todo lo oncológico, pero además también falta mucha investigación de esta parte en el paciente oncológico, estas cosas ya nos dan como que una herramienta chiquita de decir, ok, entonces quizás por ahí va.
si yo sé que mi paciente, tengo una paciente femenina, pues operada de cáncer de mama, que yo veo que, híjole, no sé, esas típico esas consultas que de veras no te quieres, no, se tardas 1 hora y media o lo que se pueda, porque de plano la paciente como que tiene mucho que decir. Y tú dices, bueno, a ver, oye, ¿por qué no a lo mejor que lo intente también de otra forma con la escrituroterapia? Oye, ¿por qué no a lo mejor escribes, lo llevas luego con tu psicóloga, etcétera? O sea, como que hay que ir agarrando herramientas que veamos que le vaya a servir a cada uno de nuestros pacientes para que lleguemos al tratamiento óptimo. ¿Por qué? Porque la realidad es que no es suficiente solo el ejercicio, o al menos no es lo ideal, porque no nada más estamos viendo el estado cardiovascular, el músculo esquelético, etcétera, del paciente, estamos viendo todo su entorno, estamos viendo que sus problemas psicológicos, emocionales, de red familiar, nutricionales, etcétera, les vaya bien. Y pues justo, ¿no? Ya con esto, espero que se hayan quedado con algunas herramientitas extra que puedan usar para estos pacientes que necesitan buscar algo más, ¿va? Obvio, sabemos que hay cosas que tienen mucha evidencia, como el ejercicio, y pues es como que sí o sí, pero podemos ir agregando estas otras herramientas. Ahora, yo quiero invitarlos a que rehabilitemos juntos el cáncer en todo el sentido, con la mente abierta, con mucho corazón y mucho ejercicio, obvio, pero pues también hay que hagamos más investigación, o sea, justo, ¿no? Lo que nos pasó a Gema y a mí cuando estábamos buscando estos temas fue como, ah, ok, pues sí he escuchado que sirve, pero hay artículos, ya se sabe algo, en el paciente oncológico tiene evidencia. Bueno, ya vieron que sí hay, falta, pero sí hay, y hay que irnos hacia todos los matices, todos los enfoques que podemos del paciente con cáncer, porque son muchos. Y pues bueno, aquí les dejo, por si tienen alguna duda, pregunta, quieren las diapos, lo que les comentaba, por eso las dejamos bien cargadas, para que si alguien las necesita o quiera ver luego, ay, ¿cuál artículo era el que me hablaba de tal tema, etcétera? Por mucho gusto se los pasamos. Entonces, este es mi Instagram, mi teléfono y pues cualquier cosa estoy súper al pendiente. No sé si hubiera alguna duda, pregunta hasta ahorita. ¿Alguien que quiera comentar algo? También, entre paréntesis, por favor, hay un link en el chat que lo he estado colocando constantemente para que puedan llenarlo y nos dejen sus datos. Gracias, Caro. Este tema realmente, pues como dices, lo investigamos, lo vimos, no sabíamos si era realmente algo que estaba ya con una buena evidencia científica, pero en el día a día y en el camino se puede ir pues haciendo que estas herramientas se vayan validando poco a poco mientras más las usemos, ¿no? Y mientras más las experimentemos. Son herramientas complementarias muy valiosas en el abordaje integral de los pacientes oncológicos. Obviamente esto no quiere decir que vayan a suplir a las terapias convencionales médicas. Son todas técnicas complementarias. Sin embargo, crean espacios simbólicos y emocionales donde los pacientes pueden procesar diferentes sensaciones, síntomas, ya sean físicos, psicológicos, espirituales, sociales, etcétera. Entonces, para que los vayamos tomando en cuenta. No sé si hay alguna pregunta o comentario de los que están conectados, por favor. A ver. Solamente te están lanzando corazoncitos. Gracias. Es que es muy caro. Gracias. No, qué bueno que les gustó. La verdad es que es un tema difícil. O sea, incluso nosotros cuando nos lo planteamos dijimos, o sea, no sabíamos si habría algo de interés, si no, pero la realidad es que yo pienso que todas las herramientas que ayuden en Rehabi y más en Rehabi Onco son muy bienvenidas y pues de verdad con mucha confianza díganos, estamos al pendiente y pues si no están ya en el grupo de a CIREC también, para que sepan más de Rehabi Onco, los invitamos a igual que nos busquen en redes o en algo y pues hablar más del paciente oncológico. Definitivamente se necesita.
Exacto. Para Canadá te felicitan y bueno, aparentemente Todo bien. mayor. Muy bien, pues que tengan muy bonita tarde. Gracias, muchas gracias, Caro, por la exposición y gracias a todos por conectarse. Ya hasta una próxima oportunidad.